Está con nosotros Roberto Fantuzzi y también Tomás Hirsch. Y Roberto me dijo, dame la palabra, por favor. No, si un minuto nomás. Ya te estoy dando la palabra. Ayer en la Universidad de Chile, en la sede de la Universidad de Chile, se juntaron 3 universidades. La Chile, la Católica y la Adolfo Ibáñez hicieron las propuestas solicitadas por 4 asociaciones gremiales, ACIMED, ASECMA, ASOEX y ACTI, con el objeto de cómo volver a crecer al 5. Yo creo que ahí se va a crear un diálogo en el mundo universitario muy positivo y constructivo. Entonces, yo creo que sería interesante invitar a esta gente algún día a discutir el tema, cómo ellos ven a este país desde una perspectiva académica, que son mundos totalmente distintos. Yo creo que eso es terriblemente importante. Y el segundo tema, que incluso me da un poquito de rabia decirlo, ¿por qué los medios no han cubierto lo que dijo Andrés Velasco el día domingo? No, el día domingo llamó a no votar, definitivamente, a no votar. Yo no he escuchado a ninguno medio que diga esto es una vergüenza, porque un partido político que llame a no votar ya es un poquito de desviación. Yo no sé, no te he escuchado a ti. No, está bien, si no tengo. O sea, te voy a decir al tiro. Deben haber, yo calculo que deben haber en las editoriales que yo he hecho, en las entrevistas que hago todas las noches, deben haber, por lo menos, calculo yo, 3.000 millones de noticias súper relevantes que no mencioné. Que pasaron en la misma semana. El hecho de no votar un partido político ya es como mucho ya. Para la primera vuelta. Pero si las opiniones son libres de ser si no son libres. Y uno las aquilata de acuerdo a la... No, pero un partido político, su función es que la gente se exprese democráticamente. ¿Ya es Partido Ciudadano ya? Sí, es partido. Buenos días. ¿Cómo estás? Que para ti, ¿tú consideras de secundario un líder de opinión? Reconóceme que un líder de opinión llame a no votar. No digo eso. Lo que estoy diciendo es que se dicen una cantidad gigantesca de cosas que tienen ponderaciones que las personas definen en términos personales. Tú le atribuyes una responsabilidad increíble, salvaje, brutal. Yo no le atribuyo. Un líder de opinión, para mi opinión personal. ¿Podemos ir intercambiando? Sí. Tomás Hirsch, llegó Gonzalo Blumel también. Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, Gonzalo, porque don Roberto Fantuzzi está con incontinencia verbal, weón. No, que necesitamos a Vidal porque lo... Oye, prepárenle el espacio a Vidal porque en algún momento va a llegar. Quiero saber por qué dice que va a perder el proyecto de las tres causales 6-4. Yo creo que la verdad es que coincido con Fernando. Hay 20.000 opiniones todos los días. Hay gente que dice que hay que ir a votar, que no hay que ir a votar. A mí, en lo personal, lo que diga o no diga Velasco, la verdad es que no me parece que sea gran noticia a esta altura en el país. Yo creo que es más importante para los dueños de Penta lo que les decía, porque por lo menos soltaban 20 palos cuando él hablaba. Pero reconoce que es líder de opinión. Más allá, no tengo tan claro, pero me da lo mismo en realidad. Si no lo tomó ningún medio, me parece que no es, habrá que revisar, tendrá él que meditarse el líder de opinión. Nos pusimos todos de acuerdo esa noche llamándonos, claro, no pongámoslo de un complot. En cualquier caso, creo que sí es fundamental que la mayor cantidad de gente vaya a votar. Creo que estamos todos de acuerdo. Mucho más importante para los medios, mucho más importante los medios que, por ejemplo, no se diga de que está Deloitte en huelga hace como 3 semanas, que la Teletón tiene a sus profesionales en huelga por primera vez que yo conozca. En fin. Muchas cosas están pasando. Doy fe. Sobre todo en el Frente Amplio. Mira, si ya dije, vengo aquí a poner el pecho a las balas, dele nomás a Gonzalo. A la mañana escuché, como dicen, en una radio amiga a Boric, y me parece... Va tolerancia cero el domingo, Boric. ¿Va tolerancia cero? Sí. Y me parece que están empezando a hacer un giro en el Frente Amplio razonable, de asumir que también se equivocan. Era que no, quien iba a pensar que no se iban a equivocar. No obstante, yo creo que mantienen cierta tendencia al iluminismo. Ayer le leía un tuit a Miguel Crispi, uno de los líderes de Revolución Democrática, que dijo algo así como: la política no es de ángeles ni demonios, somos humanos. Y dije, chucha, perdón. Si no son humanos... Vaya, chupalla. Eres humano. Gonzalo, bien. Gracias por avisarnos que son humanos. Yo no me imaginaba otra cosa, la verdad. Y perdón, solo para cerrar el punto, esto es política. La política tiene esta cosa ingrata también de los cupos, de la lucha por el poder, de los codazos. Ojalá toda esta situación... En esa variable argumental, Gonzalo, convengamos
que nadie está libre de pecado, porque yo me acuerdo que el gobierno de los excelentes es una cosa... No sé cuál es ese gobierno. Sí, por eso te digo. Oye, lo que te quiero decir es que el Frente Amplio, yo creo, a mi juicio, yo discrepo en casi todo lo que ellos plantean, pero creo que constituye un aporte a la política, que se oxigena, que traen novedad, que en el fondo vienen a desafiar a la izquierda, eso me parece bien. Pero creo que cometieron en el puntapié inicial un error fundamental, que en el fondo plantear que la gran diferencia, digamos, de ellos tiene que ver más bien con la virtud de ser jóvenes, de ser éticamente distintos, de ser más puros y ser más castos. Porque al final en política... No ser más casto, por favor. Los jóvenes de día. Casto en el amplio sentido. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que eso le hace mal a la política. Lo que le hace bien a la política es discutir las ideas que confrontamos. Obviamente las buenas prácticas tienen que ser un mandato de la máxima exigencia. Pero lo central con el Frente Amplio, con Chile Vamos, con la Nueva Mayoría y con quien sea, es poner sobre la mesa la idea y la visión de sociedad que tenemos. Eso es lo que corresponde en política. Permítale un representante del Frente Amplio aquí responder y reflexionar sobre el tema. Elogió además Boric hoy día en la mañana. Se agradece. ¿Sabes lo que pasa? Tenemos distintas visiones en el Frente Amplio. Y la hemos tenido siempre. Yo no pretendo ser general después de la guerra. En primer lugar, yo no creo que el Frente Amplio es un conjunto de jóvenes que vienen llegando a la política. Eso es parte. Eso se ve, eso es lo que se ve hacia yo afuera. Entiendo. Y cuando se habla de los iluminados, los moralistas, los puros, los no castos, estoy de acuerdo con Fernando, se refiere a una parte, porque nosotros los humanistas por lo menos tenemos una trayectoria larguísima en la cual hemos sido puros e impuros, formamos la Concertación, formamos los Juntos Podemos, nos salimos de una, nos salimos de otra, hemos tenido una trayectoria política con aciertos, con errores, con fracasos, con unos poquitos éxitos, pero chiquititos. Entonces, la verdad es que esta es una etapa de un proceso en la cual nosotros aspiramos a construir una coalición con algunas fuerzas nuevas que provienen del mundo estudiantil. Yo creo que para muchas de esas fuerzas, efectivamente, y lo he planteado privada y públicamente, es una falta de experiencia en la que los ha llevado a esta situación. Es decir, una falta de experiencia política, una falta de saber cómo, sobre todo lo que se llama el manejo de crisis. Entonces, una situación que no tendría por qué haber explotado, porque la verdad es que la situación de si definía o no definía una candidatura presidencial se podía haber resuelto de muchas otras maneras. Se aduce unos audios que la verdad es que yo lo escuché re tarde en la noche. Y la verdad es que... sale una pelea, digamos, los audios, política. yo lo ubicaría así. Son audios poco estéticos, no ni son... siquiera se tiró un garabato mayor. Son poco estéticos porque lo escuchan personas que no son los locutores del audio, pero dentro de una conversación, yo hablo mucho peor. No podía en base a esos audios. Tú puedes decir, mira, sí, todos hablamos. Tú puedes decir, hay un proceso complicado, tú puedes decir, venimos arrastrando una situación difícil, se quiere llevar o no se quiere llevar a tal candidato por tales motivos. Pero me parece que en la puesta en escena, la forma fue pésima. Y respecto al fondo, también me parece que hay varias cuestiones discutibles. Nosotros los humanistas por lo menos hemos estado abogando, en primer lugar, para que no se llegara a una cosa así, y en segundo lugar, para que esto se resuelva de la mejor manera posible. No creo que haya que andar buscando ni culpas personales, ni nada por el estilo, sino que hay que buscar cómo se construye y cómo se fortalece sobre todo en la candidatura presidencial y se vuelva al tema de fondo. Pero convengamos una cosa, Tomás, Roberto y Gonzalo, y convengamos una cosa. Y el ausente Francisco. Y yo lo he dicho varias veces ya, que es una cosa que los movimientos nuevos tienen que, creo yo, debieran aquilatar cuando inician su estrategia comunicacional. A diferencia de los movimientos antiguos o viejos, las coaliciones como la derecha en sus múltiples representaciones de coalición o la centroizquierda en sus múltiples representaciones de coalición. Cuando tienen tipos de problema, amortiguan parte de eso porque el legado, la experiencia, los próceres, la historia los equilibra entre las cosas buenas y las malas y por lo tanto tú puedes colocar las cosas de determinada manera en determinado lugar. Sin embargo, cuando aparece un grupo nuevo y su estrategia comunicacional es casi de un lenguaje de diferenciación absoluta en términos de argumentos totalizantes, digamos. Estas ustedes son la vieja política, la vieja práctica, todo blanco y negro. Y tú te caes en un problema que para cualquier otra coalición con historia sería un incidente dentro de una trayectoria muy grande. A esta se le carga inmediatamente no tiene cómo protegerse en términos de volumen histórico, se le carga absolutamente con la incoherencia, con la... Mira, yo te voy a hablar sin nombre en particular, porque no creo que corresponda, pero hay buenas y malas prácticas entre adultos y jóvenes. Hay buena o vieja política más allá de la de que se tenga. Hay estilos de hacer política que no son los adecuados. Nosotros creemos, por ejemplo,
y esto ha sido parte de las negociaciones y se puede comentar, los humanistas siempre hemos creído en la teoría de Nash, es decir, lo mejor para cada partido es un buen resultado para el conjunto, es decir, no puedes tú pretender que una fuerza política hegemonice el resultado. Y sin embargo, en las negociaciones nos hemos topado con que ha sido tremendamente difícil porque la tendencia es arrear agua para el propio molino. Me dicen, mira, así es la política, la búsqueda del poder, ustedes son ingenuos, puede ser. Nosotros seguimos creyendo que es fundamental que a cada fuerza política le vaya bien. Y desde ese punto de vista tú podrías haber analizado esta situación, por ejemplo, y decir, a ver, Izquierda Autónoma tiene una candidatura en este distrito, que es Pancho Figueroa, es importante que Izquierda Autónoma también esté representada, veamos cómo resolvemos este asunto de tal modo que haya una representación, pero planteado en términos del bien común, planteado en términos de que la coalición como un todo quede bien representada y no en términos de tiras y aflojas personales. Creo que Alberto Mayol también tiene que reflexionar en lo que hace a los acuerdos y a los trabajos en equipo, que aquí no basta con cuestiones personales, no basta con instalarte, si yo voy acá y bueno, esto va a generar un problema y ustedes tendrán que ver cómo lo resuelven, porque siempre hay problemas en las coaliciones. No, pues no se trabaja así, se trabaja en discusión, con conversación. Los mismos partidos que hoy día tienen representación parlamentaria dentro del Frente Amplio tienen que buscar mecanismos para que todos queden bien representados. Son temas que hay que resolver. Oye, además, y yo espero que esta crisis en ese sentido ayude a crecer, ayude Mayol, a madurar. Mayol a todo esto tiene razón y no tiene razón. Tiene razón en que en el fondo lo tratan de sacar con una tinterillada, este argumento de decir que es violencia contra la mujer. Eso es impresentable, porque es como poner una sopanda. Cada vez que tiene un problema, decir, bueno, aquí hay violencia de género, aquí esto, que nada que ver, si esto es una discusión política que no tiene nada que ver con el género. Pero sí Mayol se equivoca en una cosa. Es bien patudo y bien fresco cuando dice, a mí no me dieron el cupo porque él no quería un cupo en el Distrito 10. Él quería un cupo en la lista de Revolución Democrática para ser arrastrado por Giorgio Jackson. Y eso nadie lo dice, es una frescura porque él sabe que con eso maximiza sus posibilidades de ser electo. Y yo entiendo desde esa perspectiva a la gente de Revolución Democrática. Si Mayol quiere eso, bueno, que firmen Revolución Democrática, porque entiendo que el Partido de Igualdad le había ofrecido un cupo y eso obviamente le da la posibilidad de competir, pero con menos chances que si era el compañero de lista Giorgio Jackson por el sistema electoral, que permite arrastrar cuando alguien tiene mucha votación, como se estima que va a pasar con Giorgio Jackson, que yo creo que perdió buena parte de sus votos en estos últimos días. Entonces, yo en una elección todos tenemos que ir con el riesgo de perder ganas. Yo era un distrito más difícil, súper difícil, donde la izquierda, las Condes, Vitacura, los Barnechea, donde la izquierda o nuestro sector jamás ha tenido un diputado. Y está toda la clase alta esperando por ti. Gracias. Estamos. Sé que cuento con todos ustedes, queridos auditores. El 1% dice queremos a Hirsch. Mira, yo creo que, para cerrar el punto, yo creo que RD se equivoca en la forma en que trata de echarse a Mayol con argumentos que son espurios, que no son argumentos reales. Beatriz Sánchez yo creo que sale dañada porque ella al comienzo sale diciendo, bueno, yo respaldo 100% esta decisión, y después dice, le exijo al Frente Amplio que resuelva esta situación. Es muy raro eso y muestra muy poco liderazgo. Pero déjame hacer un punto, Tomás. Siempre es raro dar como consejo o reflexiones sobre otras coaliciones, pero y una reflexión más de fondo. Yo creo que la actitud del Frente Amplio es un poco ingenua también. Porque esto de plantearse desde la moralina, digamos, desde esta distancia generacional, desde esto que decía Fernando, estas ideas más totalizantes de blanco y negro, separando la lógica del amigo-enemigo, no es nuevo en la política reciente. Lo hizo Andrés Velasco. Andrés Velasco cuando partió en las prácticas. Las malas prácticas versus las buenas prácticas. En tolerancia cero, dicho sea pasado. ¿Y qué pasó? Con referencia a Guido Girardi. Y le apareció una factura, una boleta de un almuerzo, y se fue, y ahí, digamos, cloteó. Después estuvo el caso de Meo. Qué buen verbo ese, clotear. Yo cloteo, tú cloteas. No, pero es que es un verbo que debería reponerse. Después Meo. Meo también tenía este discurso. El joven, pistolero, distinto, justiciero. ¿Y qué? Se subió a un avión, se trajo a los publicistas pagados por los brasileños, que hoy día están acusados de corrupción, y Meo se fue, cloteó también, se fue... ¿Cómo andamos por casa, compadre? A la punta del cerro. Pero lo que tú decís, Fernando, tiene que ver con la historia también, con la ahí no clotearon porque era siempre así. No eso. Lo que pasa es que en el fondo tú no te paras desde un atributo único y exclusivo que tú sabes además que no es tan verdad. En el sentido de que tú no sales a decir que lo único que te diferencia en política es tu atributo moral y tu cualidad ética, porque obviamente en todas las agrupaciones, en todas las organizaciones, en todas las fuerzas políticas siempre van a haber problemas, siempre hay gente que se salta la fila. Entonces Gonzalo, yo creo que eso mira, esto me recuerda una historia, con esto termino el punto, del famoso monje Savonarola, que era un predicador del siglo XVI, si no me equivoco, o siglo XV, en el Renacimiento, que cuestionaba la corrupción de los Medici y que tuvo mucho éxito al comienzo, un poquito como todos estos movimientos nuevos que surgen con mucha fuerza. ¿Hasta qué? Hasta que
se le fue de vuelta la fuerza, digamos, y terminó quemado en lo que era. Entonces, por eso yo no digo que hay que abandonar discursos de llamar a... ¿Qué destino me deparas? No, hoy día ya no queman a nadie. Lo que te quiero decir es que en el fondo... Al final, los alegatos en tribuna constitucional. Al final el punto es que ese discurso de moralina exacerbado, de blanco y negro, de soluciones totalizantes, creo que es malo para la política, pero además de malo es ingenuo porque al final siempre, como dice el dicho popular, el escupo te cae en la cara. Mira, ¿sabes lo que pasa? Yo entiendo que hoy día está bien, estoy aquí, llegan los palos, las balas, en fin, todo lo que tú quieras. Pero, que les tocara. Está bien. No, si en la vida nos han tocado mucho. Pero cuidado también con la teoría del empate. O sea, aquí ha habido una situación mal manejada, comunicacionalmente pésimamente mal manejada, que ha significado error tras error y en fin. Pero no me vengas a comparar y a empatar situaciones, porque también esto basta como para decir, mira, estamos todos en la misma, somos todos lo mismo. No. Es la naturaleza humana. Es la naturaleza humana. No, la frase que yo escuchaba es la naturaleza humana, bienvenido usted a la realidad. No, pues. No es lo mismo tener un senador desaforado porque está recibiendo mesada de Corpesca. No es lo mismo tener una senadora presidenta de un partido que le redactan los proyectos de ley o los artículos, ¿no es cierto? No es lo mismo un diputado que dice estar contra las empresas pesqueras y que resulta que recibe otra mesada de esa empresa, como el señor Fuente por allá por Coyhaique. No es lo mismo. No estamos hablando de la misma situación. Y efectivamente yo me atrevo a seguir afirmando y diciendo con total claridad y fuerza, al menos hablo con el Partido Humanista, nosotros jamás hemos metido las manos en ninguna situación irregular. Una cosa es que haya un problema comunicacional, que se hayan hecho las cosas mal. Tú estás de acuerdo también conmigo, lo has dicho, que perfectamente uno puede decirle, señor Mayol, usted no puede ir de candidato. Se lo acaban de decir Sebastián Piñera, ¿no es cierto?, a Hernán Larraín Mate y a Sebastián Keita. Sí. Bueno, podría perfectamente haber sucedido que Beatriz Sánchez hubiera dicho, no, señor Mayol, usted no, mire, yo dirimo, los partidos me lo han pedido. Entonces, lo que estamos en presencia es una situación que se manejó muy mal y eso te lo he firmado. Llevamos una semana hablando de esto. Está bien, porque sí, porque es de interés de todos los que afilaron el cuchillo. Somos todos vivos, está bien, nos conocemos. Déjame decirte, ni siquiera en la derecha, la nueva mayoría está, pero bocato de cardenales. Tu cara de placer y la de la nueva mayoría aparece ahí en la como Camilo Escalona, Pancho Vidal. Que fue exactamente lo que pasó cuando Meo cae con las cosas de Soquimich. Por supuesto. Porque se las tenían guardado. Eso como esto es nerudiano, ¿cachai? Claro. Los cuchillos que se tenían enterrados se desenterraron para, generar... ¿Sabes que a la gente se le olvida? La expiación de aquel que lo trató de prácticamente... Lo de Meo fue fatal. El 2014, ya nadie se acuerda, el 2014 Meo en toda la encuesta era el político mejor evaluado de Chile. Es brutal lo que le pasó. Entonces, lo que yo te quiero decir, Tomás, está bien, te consejo que usted tiene mejores prácticas y que nos metió la... Te consejo todo eso. Lo que te quiero decir es que basarse en eso como uno... Te lo consejo. No se hablen simultáneamente porque no se escucha. Lo que te pido que concedas... Vamos a hablar más, llegó Vidal. Es que, claro, por eso hablamos rápido antes. Lo que te pido que concedas no es eso. Solamente que no busques empatar situaciones que no corresponden ser empatadas. No, si nadie está hablando de empate. Lo único que yo estoy diciendo es que cuando tú haces... La corrupción de parlamentarios me parece que está en otra escala. Cuando tú construyes... Mira, la corrupción de parlamentarios es pésimo para la política. Todo lo que ha pasado ha sido un desastre para la política y ha causado mucho sector. No corresponde a tu sector. Bien. Y tenemos que mejorar las prácticas y cambiar las conductas. Lo que quiero decir es que cuando tú construyes tu discurso político desde ese único tributo y no desde las ideas que promueves para construir tu visión de sociedad, tienes toda la razón. Estás cometiendo una estrategia de alto riesgo. ¿Pero lo construimos desde las ideas, pues, Fernando? Sí, ¿o no? La construimos desde el no más FP, desde el derecho a la salud. Está bien, pero yo comparto con Gonzalo en que el mensaje comunicacional para referirse al adversario, no a la idea del adversario, sino que al adversario, ha sido absoluto y, rebotó. Yo incluso lo hice en una editorial ayer, donde le planteaba en la editorial ayer lo siguiente: decía, a ver, ¿qué agrupación política creen ustedes que reúne las siguientes características? Tiene de candidata a presidente de la República a una mujer. Está en medio de un escándalo político porque uno de sus militantes, candidato a diputado, se le reprocha haber actuado con cierta violencia de género. A través de cartas públicas, el candidato se ha señalado que no está éticamente apto para representar a la agrupación. El candidato dice que todo es mentira. La instancia superior de esta agrupación política, que no sabemos identificar todavía, decide remover al candidato de este asunto.
El candidato alega que lo que se está haciendo es una práctica de inquisición y un acto arbitrario. La cónyuge del candidato, Que se han puesto de moda. claro, Oye, trató de reptil. no sé. la cónyuge del candidato escribe un medio increpando, etc. ¿Qué agrupación calza con eso? Uno podría decir, mira, perdona, pero hasta hace 2 semanas La nueva mayoría. esa era la democracia cristiana. Claro. Candidata a la lista, la cuestión de Rincón. Y resulta que ahora perfectamente las mismas características calzan con lo que está pasando en el caso del Frente Amplio. Por lo tanto, cuando tú, de alguna manera, puedes ser descrito con los atributos que tú consideras los peores de todos de tus adversarios, chuta, algo pasó y estás en serio problema, digamos. Bueno, evidentemente que algo pasó por Fernando y evidentemente que hay un problema que no es menor, hay un problema que tiene en este momento en Ascuas, ¿no es cierto?, al Frente Amplio. Ha habido reunión de los presidentes de los partidos, porque esa es la instancia que lo definió, ese es el único punto que te corrijo ahí, que se reunió 11 horas el miércoles, el martes, y que no llegaron a resolver la situación. Hubo reunión anoche, se supone que hoy día en la mañana esto se debería quedar zanjado. Hay algunos que están planteando que vayan, pero no en el 10, otros que vayan, pero sí en el 10, otros que no vayan en ningún lugar. Nosotros somos los humanistas al menos creemos que esto tiene que solucionarse y para eso todas las partes tienen que ceder, flexibilizar posiciones y efectivamente ver cómo fortalecemos la candidatura presidencial. Pero evidentemente lo que tú dices ahí es real, pues si hay una situación que no es cómoda para nadie. Ya, vamos, raya para la suma, vamos al otro tema. Yo quiero hacerle una pregunta a Francisco Vidal. Buenos días, Francisco. Me vengo recuperando. La nueva mayoría está en problemas. 3 araucanos anoche. Esto es como, capaz que es nuestra oportunidad. Pues. Esto es como cuando empieza. Esto es como cuando empieza a titilar el faro el único faro que alerta a los buques que está la costa cercana y empieza a titilar porque se empieza a echar a perder la luz. O sea, ahí, aquí puede quedar un accidente brutal. Estamos recuperando. ¿Por qué tú señalaste de que a tu juicio el Tribunal Constitucional iba a fallar 6-4 a favor, o sea, en contra del proyecto de aborto de los 3 causales? Porque esa es la correlación de fuerza. ¿Cómo? Pero no es que tiene mayoría. ¿No? Eso está diciendo que en el fondo las fuerzas conservadoras son 6. Y las no conservadoras 4. Porque hasta antes de la última designación que provenía de la Corte Suprema, el gobierno se movió mal. Y en consecuencia, el nuevo integrante de la Corte Suprema también. Claro, lo puso la Corte Suprema el último. Es más bien de derecha. Y en consecuencia, toda esta discusión sobre el voto dirimente es ridícula. Porque no hay voto dirimente, aunque sea Carmona. Pero, Pancho, ¿lo tuyo es especulación o información? No, pero Carmona, porque se suponía que por eso se quería resolver esto antes que hubiera el cambio a. Pero todo eso es un absurdo, porque no se considera algo previo. ¿Qué es? Y que los 10, 6, por así decirlo, son de derecha, en este sentido. Incluido Carmona, dice. No, Carmona no. O sea, todo el debate sobre si era Carmona o Aróstica del dirimente es sobre la base que tú empates a 5. Sí. Pero cuando tú tienes perdido antes de 6-4, ¿qué importa el dirimente? Ya, pero tú estás diciendo que van a votar 6-4 cada una de las causales en contra. Debiera ser 6-4, o a lo menos la violación, de todas maneras. Pero yo creo que vamos a perder 6-4. Últimamente no le he chuntado mucho. Y tiene que ver además. O sea, los pronósticos no han sido. Ahí está el micrófono. Y tiene que ver además. Con el micrófono, ¿no? Si esto no es para pegarse un balazo, esta es la expresión de un diseño institucional de la derecha, Jaime Guzmán y Pinochet, que consideró este último paso como la última trampa. Pues. La primera el binominal, la segunda los designados, la tercera son los supraquórum, la cuarta el Tribunal Constitucional. ¿De qué novedad estamos hablando? Trampa, en todo caso, que la nueva mayoría ha usado alegremente muchas veces. Una estupidez. Desde ese punto Más de 15 veces. Más allá de este debate, y yo te escuchaba la entrevista que hiciste antes, en que estaba Claudio Alvarado y Camila Maturana. No, es que yo los venía escuchando y no podía dejar de reflexionar. Todo el país debatiendo si la Constitución lo acepta o no lo acepta, lo aprueba o no lo aprueba, y en el fondo estamos todos discutiendo y conversando entrampados en la Constitución que armaron 10 viejos, 10, claro, en plena dictadura. Pero más de 10. No, 8. Guzmán dirigiendo todo el asunto, con Pinochet borrando de puño y letra frases que no le gustaban, y estamos todos con Merino que metía la cuchara, y está todo el país 30 años después totalmente entrapado, sea una postura u otra la buena. Yo no estoy hablando de las posturas, pero es impresionante
que estemos todos los programas de radio, las entrevistas, la televisión, atrapada en la Constitución de la dictadura. Yo preguntaba qué tanto se puede definir algo cuando tú estás formateado, preformateado por una avenida. Ahora, los hitos, grandes hitos en el mundo, en términos judiciales, en términos jurídicos, ha sido esta naturaleza. Se dan Estados Unidos, la Corte Suprema. Claro, porque la Corte Suprema tiene la potestad de interpretar la Constitución. Y es simultáneamente un tribunal constitucional, y por lo tanto los hitos incluso a veces son rompedores totalmente de la norma, como ha pasado varias veces en la Corte Suprema en Estados Unidos. Pero acá también se están dando hitos a nivel de Corte Suprema, y se ha mencionado, claro, se acaba de haber esta tuición que se le dio al padre gay con pareja de un hijo por el mejor bienestar del hijo, y por lo tanto de repente pueden pasar. Bueno, han pasado cosas, sí. De hecho, este Tribunal Constitucional en plena dictadura, gracias al voto de un ministro que se llamaba Enrique Valenzuela, efectivamente, permitió evitar el robo de la derecha y Pinochet del plebiscito del 88. Efectivamente. Porque gracias a ese voto que le dio la mayoría, el plebiscito del 88 fue con vocales de mesa. Fue con justicia electoral. Con justicia electoral. Se puede tener apoderados. Exactamente. Y la derecha de la época y la dictadura no hallaban que hacer contra este ministro que votó, porque la idea de Pinochet y la derecha, la UDI, era repetir el 88 lo que ya nos habían hecho el 80. O sea, un plebiscito fraudulento. Ahora, déjame decirte que los fallos sorpresivos del Tribunal Constitucional también se han dado recientemente. Pero la ley, estas materias no, ¿eh? No, pero por ejemplo la gratuidad, cuando 5-5. Cuando se cayó, digamos, y hubo que legislarla por glosa en su momento, fue con una votación, digamos, que fue superior a la expectativa que había. Fue 8-2, 7-3, no me acuerdo. Ahora, para mí esto refleja un problema del gobierno que era el partido, y siempre se dijo, debe ir el partido por el tema constitucional. Porque esto le ha venido persiguiendo todos los 4 años. Tenemos que hacer una pausa y ya volvemos con el panel. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. Hora Clave. 10 de la mañana, con 2 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. ¿Qué es Brooksfield? La mezcla perfecta entre God Save the Queen y Buongiorno, principessa. Brooksfield, el exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana. Así nació en Torino, Piamonte, hace más de 45 años, como una forma de lograr lo mejor de esos dos mundos. El inconfundible estilo británico, confeccionado por manos italianas. Brooksfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor, entonces dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. El primer café del día es el primer placer de la jornada. La clave es realizar la elección correcta. Un lungo de las cápsulas Nespresso nunca falla, ya que es una gama ideal para las mañanas, con 6 variedades y que se pueden combinar con leche. Nada para comenzar la mañana como un café de grano que se puede preparar en segundos. Ideal para tus mañanas. El exquisito corte inglés y la tradición de la confección italiana, eso es Brooksfield. Encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes.
Fin de semana especial en Sheraton Santiago. Los fines de semana des un gran gusto y aproveche el paquete especial de fin de semana para descansar, disfrutar y reponer energías por solo 89.000 pesos por persona, IVA incluido. El paquete especial incluye trago de bienvenida, desayuno y late checkout. Fin de semana especial en Sheraton Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos, superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Baterías Hankook, mucho más. Información, opinión y debate. Solo por la 92.9. Estamos con Francisco Vidal, Roberto Fantuzzi, Tomás Hirsch y Gonzalo Blumel. Panel completo. Panel completo de día viernes. Casi. Algunos están más deteriorados que otros. Yo estoy muy deteriorado, weón. Muy dañado. ¿Y nos vaya a contagiar además o qué? No, ya me pasó. Que a ti te falla la voz es como si a Messi, no sé, se le cortaran un pie. Exactamente. Creo que Francisco Vidal somatizó la débil performance de su candidatura. No, vamos al revés. Vamos mejorando día a día. A ver, ¿qué pasa? Yo tengo una duda sobre... Ayer le hicimos un emplazamiento a Piñera que se deje de hablar mal de Chile fuera de Chile. Sí. Ah, mira. Por favor. ¿O no le parece, Gil? Oye, pero hay un Aquí está el micrófono. Hay un temazo que me gustaría que Gonzalo... el impacto que tendría el 5% en la cesantía, que aumentaría en 394.000 o 349. No, son escenarios de menor a mayor. Pero lo que llama la atención que pone... es que lo largara el Ministerio de Hacienda de esa Pero manera. no, lo mal no le contaron a la presidenta. Oye, un disparo en la pero pala. en todas las noticias queda siempre los 349, no me acuerdo. 400.000 aproximados. Eso Es una cifra, es una utilización del antecedente, porque nadie habla de los 2.000 que teóricamente sería la Yo me leí el informe. Pero déjame hacerte una pregunta técnica. Ajá. Si fuese efectivo, lo mismo hubiera pasado cuando se aumentó al 10%. No se aumentó al 10%. No. Se le cambió a los trabajadores el 18, 21, 25, se le subió a todos los trabajadores de Chile ese porcentaje y después se le descontó el 10 y el 7. Para que quedaran exactamente igual y al final lo pagaron los mismos trabajadores. Hubiese tenido un impacto en la cesantía enorme, date cuenta, el 10 que se hizo de forma automática. Es que esa es la A mí lógica me llama mucho la neoliberal. atención. ¿Perdón? La lógica que hay detrás del argumento que tú estás No, pero no, redactando. porque date La cuenta, lógica el neoliberal. 5% del 3 va en inversión, a lo menos. ¿Estamos de acuerdo o no? 3 va para A la inversión, en el fondo, porque es un ahorro obligatorio que se transforma en inversión. Significaría que el Estado invertiría tan mal que produciría cesantía con esa inversión. ¿Estamos de acuerdo o no? No, pero Pero déjame terminar. Y el 5%... Está preguntando esto. Y el 5%, el 1 lo está poniendo teóricamente el Estado de Chile, porque tú lo llevas a costo, y al llevarlo a costo, suponte que tuviéramos una tasa del 20%, que es superior, se descuenta de impuestos. Entonces, Roberto, del 5... ¿te puedo pedir por favor que hables al micrófono y no te gires para mirar a las personas? Ellos te miran a ti, pero Ya. habla al micrófono. Ya, pero yo te pregunto que esa cifra, aunque sea el extremo, no deberían haberse ni mencionado, porque es imposible llegar a 400.000 nuevos cesantes. Ese reclamo se lo tenéis que hacer a Rodrigo No, Valdés, oye, mi si no importa que lo haya hecho, pero lo que ha salido en todas las noticias, fíjate que recién lo estaba leyendo, había un programa completo sobre los 400.000. Lo segundo, yo invito a la gente a que se lea el informe, es un buen informe, y es un informe que hay que reconocerlo, surge una buena iniciativa de este gobierno y la presidenta, que aquí siempre los criticamos, pero hay que reconocer las cosas buenas. Productividad. O sea, surge porque ahora hay un mandato, se creó la Comisión de Productividad, que lidera Joe Ramos, nos juntamos con ellos la semana pasada, hacen un muy buen trabajo, y tiene un mandato de que todos los proyectos de ley relevantes que tengan efecto en la productividad tienen que ser evaluados a través de un informe de productividad, que en este caso lo hizo el mismo gobierno, el Ministerio de Hacienda. Por eso sonó tan raro cuando la presidenta dijo, no, mire, yo no creo estos informes y no creo que sea tan así la cosa, más no me leí los diarios, así que no estoy muy informada. Cuando es un informe que acompaña el proyecto de ley que es hecho por el ministro de Hacienda, con Dorazo el ministro de Hacienda, que no le cuenta a la presidenta y la hace hacer un poquito el loco. Perdón, pero ese es el carácter político. El antecedente es efectivo que se puede llegar no, lo que pasa, en el extremo, el 400.000. Yo me leí el informe. ¿Qué es lo que hace el informe? El informe hace una cosa que es bastante simple y sencilla, que es hacer una estimación econométrica donde dice, bueno, el costo de contratación de los trabajadores hoy día es tanto, el efecto sobre el empleo es tanto, si subimos con una regla de 3 pero con econometría un poquito más sofisticado, si subimos en un 50% las tasas de cotización, que es de 10 a 15, entonces el efecto que debería pasar debería ser este. Pero el informe plantea... Te vuelvo a hacer la pregunta. Espérate, y la inversión, si el 3% de inversión. Es que el informe, 12 creo que podría ir. El informe es explícito. Primero, el informe dice que es entre 2.000 y 400.000. Así que ahí los economistas, la amplitud de
de banda es bastante grande. Está fácil que le apunten, digamos. Pero lo que ellos dicen además en el informe es bastante honesto. En eso dice, estos son los efectos directos. Acá hay un montón de efectos indirectos que no estamos considerando, que pueden ser positivos, como tú dices, atenuar el efecto, o puede ser negativo, exacerbarlo. Yo creo que lo que sí es positivo del informe es que no evalúa eso, evalúa muchas cosas más y pone sobre la mesa un elemento que yo creo que es central para la discusión, porque de repente queremos apurarnos y queremos avanzar como los caballos con anteojeras, pero que estas cosas tienen impactos de segunda vuelta, subir el costo de contratación, que es lo que hacen, y lo estamos haciendo nosotros en nuestra propuesta. Nosotros también decimos que sube 4% la tasa de cotización, 4 puntos, no 4%. Eso tiene un efecto en el empleo. Entonces lo que tú tienes que hacer cuando haces estos proyectos y estas propuestas es cómo minimiza esos efectos y haces que el beneficio de la propuesta supere al perjuicio. Un poquito lo que pasó con la reforma tributaria, que fue bien como apurada, bien poco reflexionada, se aprobó en muy pocos meses, con muy poca discusión. No hubo ningún informe de productividad que evaluara el impacto que iba a tener sobre la economía, sobre el crecimiento y sobre el ahorro, la reforma tributaria. Y hoy día lo que tenemos es que lo que estamos ganando por mayores tasas de recaudación lo estamos perdiendo por menor crecimiento, y el efecto en términos de recaudación de la reforma tributaria ha sido bastante pobre porque se ha perdido mucho más de lo que se debería haber ganado en teoría producto de las mayores tasas impositivas. Entonces yo creo que Raya... vamos a seguir viendo, porque la reforma tributaria recién va a estar en régimen el próximo año. En la cuenta anual del Tesorero General de la República, suponte en marzo, me llamó la atención positivamente que él decía, de los 3 puntos a recaudar, hemos recaudado ya 2 puntos. Sí, Pancho, pero un efecto medio engañoso. El propio Joe Ramos dijo que no iba a haber, a propósito, efecto en materia de empleo. Sí, muchos dijeron muchas cosas y hoy día se arrepienten. En la reforma tributaria, de hecho, es un poquito engañoso, porque tuvimos el año pasado la repatriación de capitales, cosa bastante impresentable, digamos, pero que 1.800 millones de dólares. Exactamente. Entonces está muy inflado el efecto de recaudación por algo que ocurre por una vez nomás. El próximo año, entiendo que Hacienda está evaluando hacerlo de nuevo, digamos, pero eso es por una vez o por 2 veces, no es para siempre. Entonces yo el único punto que quería llamar a la reflexión y que creo que es importante es que estas cosas no son gratis. Si fuesen gratis sería re fácil, pues subamos todas las tasas, subamos todos los impuestos. Pero la experiencia, ¿qué nos ha dado? Que el 10% ha sido una verdadera palanca para el desarrollo. El 10%. Sí, claro. Entonces, ¿por qué el 5% va a producir un daño a la cesantía? ¿Palanca para el desarrollo en qué sentido? Ha sido bueno, yo siempre he dicho que esto no es... Aumentó la tasa de ahorro nacional. Sí. Y generó más inversión, generó más recursos que se capitalizan. Que no está dentro de una política total. No, siempre lo he dicho. Para mí no es una política lo que pasa de pensiones. ¿No? Ese 10% lo que ha hecho es otorgarle recursos a muy bajo costo a los grandes grupos económicos, y lo que ha hecho es exacerbar... Y la gran parte de los recursos han venido... concentrador de la riqueza en el 1 y en el 0,1%. Efectivo, pero ha sido palanca de desarrollo. Pero ha sido... Mira, yo he reclamado... la mayor parte... que te falta un antecedente. Las pensiones para generar mejor distribución del ingreso. En eso comparto contigo. Pero gran parte, y la injusticia hay otra, gran parte se ha generado en trabajadores que son del sector de la pequeña y mediana empresa. Y esos recursos han ido a las grandes empresas a una tasa bastante baja. Y vuelta a ser prestados por la vía del sistema financiero a esos mismos trabajadores a tasas prohibitivas que son 10 veces la ganancia que están teniendo esos fondos. Ahora, para los trabajadores. Déjenme, ¿puedo poner un elemento técnico comunicacional en la materia? Que tiene que ver con los 394.000 empleos que se van a perder. Existe en comunicación y dentro de todo lo que son las cosas que eventualmente se hacen en comunicación, una particularidad que se denomina el efecto ancla. El efecto ancla consiste en que tú tratas de fijar un número asociado a una determinada conducta, y lo haces de varias maneras. Por ejemplo, si yo pregunto hoy día, las pymes y pequeñas y medianas empresas, ¿cuánto empleo dan? En Chile vas a tener una cantidad enorme de gente que va a decir el 80% porque y no es así. Se dijo, nunca ha sido así. Y sin embargo se fijó, se habló de... 47. Nunca. Es la mitad. Más o menos la mitad. No, pero que antes era 80, perdóname. Hubo un cambio en la estructura. Así es. Bueno, pero el hecho hoy día es 47. Es que no es así, pero se sigue usando el efecto...
Cuando tú dices, pero por eso ejemplo, es ignorancia. No. Eso cuando hablan de los hay un fenómeno psicológico que se llama anclaje, efectivamente. Tú induces el efecto ancla. Por ejemplo, el caso más típico que nosotros los periodistas lo hacemos todo el tiempo, y yo me acuerdo en la tercera a mis periodistas policiales le tenía que bofetear casi por esta cuestión. Cuando tú dices, esta persona puede estar sujeto a una pena que puede llegar hasta 7 años de cárcel. ¿No te dicen a ti, oye, esta es una pena que puede ir desde la absolución hasta 7 años de cárcel? Te fijan el máximo. Y como te fijan el máximo, toda la gente cree que, oye, esta cosa, si es que el tipo le dan 3 años y un día, entonces se vendió el tribunal. Tú fijas un número acá. Cada vez que tú señalas, la vieja pregunta de un par de profesores estadounidenses que dijeron, oye, ¿a qué edad cuál es la edad que se murió Gandhi? ¿A los 9 años o a los 140 años? Qué pregunta más estúpida, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Alguien, Gandhi, que fue famoso y todo, se han muerto a los 9 años. Pero el hecho es que esa cifra, por ridícula que es, te tiró para abajo la expectativa promedio. La expectativa promedio, te dicen en ese estudio, 56 años. Murió a los 87 años. Pero el tener un número anclado tan bajo te entra la duda de si es que puede ser una cosa menor y te baja. Ese es el efecto ancla. Cuando tú dices, mira, se hicieron una serie de escenarios en este informe donde se puede perder hasta 394.000 empleos, tú no miraste nunca más cuáles fueron los otros escenarios alternativos donde eventualmente no se perdía nada. Quedó fijado el 390. La media eran 200.000. Ahora, 400.000 es brutal, son 5 puntos de desempleo. O sea, el peor escenario significa aumentar el desempleo de 7 a 12 puntos. Pero toma en cuenta lo que se acaba de decir. Ni siquiera el tema es la media, pueden ser 2.000. Claro. Esto pasó también, yo te voy a decir, con el caso Penta y Sokimich. Lo primero que dijeron los fiscales, me recuerdo al comienzo, fue, ojo, es muy posible que esto, aunque es escandaloso, aunque es criticado por toda la opinión pública, es muy posible que signifique al final penas por la legislación chilena, de 45 días, y todo el mundo se va a frustrar, que es lo que ha venido pasando después. Que todo el mundo ve, bueno, en definitiva nos los están metiendo a la cárcel, nos están metiendo presos, porque el rango efectivamente nunca se incorpora. En este caso, lo primero que yo tomé nota, pero que efectivamente el intervalo de confianza, como dicen los estadísticos. Es decir, puede ser que este proyecto signifique en definitiva 2.000, y por el error puede que signifique ninguna pérdida de empleo. Y sea positivo, fíjate que yo creo que puede ser. Pero positivo. yo insisto, creo que el tema de fondo acá es que si el empleo efectivamente, o sea, el proyecto en definitiva va a ayudar a mejorar realmente las pensiones actuales y futuras. Ese es el tema de fondo, el tema sustancial. Pero yo creo que el aporte de este informe y de toda esta discusión es que pone sobre la mesa de que, como decía Milton Friedman, aquí me van a escupir varios por citarlo, pero no importa, que no hay almuerzo gratis. O sea, en el fondo, que hay que evaluar... Yo pensé que ibas a decir que hay que despenalizar las drogas, porque ahí no te vamos a... Esa parte nunca se dice. No, y también matrimonio igualitario, varias cosas más. Milton Friedman era un liberal integral. Oye, ¿ese es Friedman o Andrés Velasco? El almuerzo gratis. El discípulo del otro. No, pero yo creo que en el fondo pone sobre la mesa un elemento que es súper importante, que es el tema del empleo. Sobre todo ahora que el mercado laboral está bien débil. Esa es la verdad. Oye, pero a mí me queda una inquietud desde el punto de vista empresarial. Tenemos una actividad económica en nuestro país que no está generando las pensiones dignas. Esa es la verdad. Tenemos una estructura que lamentablemente en el mundo exportador, por ejemplo, seguimos casi en la misma de hace 40 años. 40 años exactamente igual. Nos hemos quedado pegados. Entonces, no ha cambiado en nada nuestras actividades económicas para generar mejores rentas, para de alguna manera que sus pensiones sean mejores a los trabajadores. Y eso es una falla que lo tenemos que ver desde la perspectiva empresarial. ¿Cómo somos capaces de agregar más valor agregado a lo que estamos haciendo? Mira, mientras sigamos teniendo una economía basada en la exportación de materia prima, en el fondo tienes rentistas, ¿no es cierto?, que se están aprovechando los recursos que tenemos. Cuando yo fui candidato presidencial me invitó la CPC y me preguntaron ahí, ¿no?, porque esto está haciendo... Usted, no, así, para abajo. Literalmente, no te digo, fue fantástico. Ya valió la pena solo por eso. ¿Usted haría produciría alambre y productos de cobre o no? Por supuesto, yo considero que es fundamental y que hay que darle valor agregado al cobre y hay que exportar, ¿no es cierto?, productos de cobre que sirvan para la industria. Bueno, nosotros estamos en total desacuerdo. ¿Cómo? Absolutamente, es mucho más rentable tomar el cobre y mandar el concentrado para afuera. Ese es el negocio. Así, pero a lo brutal. Varios de esos después fueron ministros del jefe de...
sin ni un empacho, o sea, sin ningún problema. Es mejor negocio agarrar las materias primas y exportarlas, chao. No genera valor agregado, no genera transferencia tecnológica, no genera empleo, es fácil. No, la teoría de don Patricio Bergüen era otra. Sí, no, si te estoy hablando de la derecha económica. No, que don Patricio Bergüen decía, si nosotros le vendemos cobre, nos movemos al mismo que está haciendo el Alambrón, seríamos competencia a ellos y no nos van a comprar el cobre. Ese era el temor que tenía en su oportunidad. Pero eso es... Bueno, no era precisamente un particular. No, pero se mantuvo. Merece su fuerte. No, pero el gobierno de él mantuvo la misma estructura. Sí, pues sí. Ahí está el problema. Lo que pasa es que agregarle valor a la economía es un proyecto de largo plazo y desde ese punto de vista no le rinde nunca al gobierno que inicia ese proceso. Por eso que hemos escuchado ya unas 4 o 5 veces la segunda fase exportadora, la tercera fase exportadora. Por Carlos Minami. Desde el 90. No, Carlos Minami fue el segunda fase exportadora. Bueno, el hecho es que está este proyecto ya tirado y... Son 3 proyectos. Sí, son 3 proyectos. Y a mi modo de ver, lo único relevante de los 3 proyectos, fuera de las cosas implícitas en el alza de las pensiones, lo único relevante desde el punto de vista político-legislativo es que uno de esos proyectos, el que crea el Consejo de Ahorro Colectivo, tiene una línea que dice se creará con rango constitucional el Consejo de Ahorro Colectivo, lo que automáticamente tira eso a quórum calificado. Y por lo tanto vamos a estar todo supeditado a que esta cosa tenga, a otra trampa de Jaime Guzmán. Tenga o no tenga los votos necesarios, porque en una de esas estamos hablando pura tontera, y si que los tipos se levantan y dicen, mira, ¿sabes quién te va a dar los votos? Se acabó. Así que un error del gobierno, uno más. De haberse colocado la soga a sí mismo. Ya, pero ¿cuál era la alternativa, digamos? Yo creo que un sistema que no requiera... Yo creo que es bastante para cumplir el proyecto, esa es la verdad. Yo creo que lo mandan al final. De hecho, eso es bastante... Porque la presidenta hizo su primera cadena anunciando la reforma de pensiones hace un año. Fue en agosto del año pasado. Y lo mandan 2 o 3 meses antes de la elección presidencial. Yo creo que en el fondo, al final, lo que hay en el gobierno es una estrategia que tiene que ver con poner sobre la mesa un conjunto de cartas, digamos, para generar debate, para complicar a la oposición. Pero tiene un tema político. Pero hay poca voluntad de aprobarlo, porque Francisco, la firme, ya estamos en si esto es una maratón, estamos en los últimos 3 kilómetros. El gobierno, y en buena hora, dice que aprobado el proyecto de ley, las pensiones suben en un 20%. Esa va a ser la presión sobre el Parlamento. Sí. El 20% de pensiones aquí y ahora. Que, como lo plantea un tuitero bastante conocido acá, J.S. Gumucio, no sé si era Juan Sebastián Gumucio. Sí. Dice que la mejora de pensiones va a dinamizar la demanda, por lo tanto también se va a producir suponiendo de que la economía funcione. La economía agrega teóricamente con los mismos cálculos. De la misma manera. Bueno, la teoría económica hace bastante tiempo desacreditó el keynesianismo como que en el corto plazo funciona, pero a largo plazo no es una estrategia sustentable. Esta idea de aumentar la demanda agregada hasta el infinito. Del mismo modo, que las empresas tengan que aumentar un medio punto o un punto, ¿no es cierto?, en la cotización. Me va a decir que eso va a generar automáticamente un tremendo desempleo. También me parece que tiene bastante campaña del terror. Yo creo que hoy día la economía y las empresas tienen margen perfectamente para ir haciendo ese aumento paulatino a las pensiones, ¿no es cierto?, a los fondos para las pensiones de los trabajadores, sin que eso genere que inmediatamente tengan que estar despidiendo gente. Ahora, fue el gobierno el que instaló el punto. El informe productivo. Y poner temas como que los gerentes generales, una parte de su sueldo vaya a la estructura del fondo. ¿Para qué? Es bien populista. Es bien populista. Oye, hubiese sido mucho mejor la constitución de los directorios. ¿O estoy hablando de cera? Yo creo que hablar de gerente general. Yo creo que lo hacen por una razón, porque si tú te fijas en el proyecto, no tienen una reforma de fondo a la industria de AFP. No hay nada, no hay ningún cambio sustantivo. Esa es la gran crítica. Entonces, en el fondo es el simbolismo de decir, bueno, le pegamos un palo a los gerentes y con esto en el fondo zafamos del discurso de fondo que es que hacemos con la industria. Y de una manera debilita el derecho a propiedad. Oye, me parece que el tema de fondo, lamentablemente este proyecto significa seguir entregándole a las AFP un negocio gigantesco. Cuando se ha dicho ni un peso más a la AFP, creo que hay una manipulación comunicacional por parte del gobierno brutal.
ni un peso adicional sobre los 10 puntos, pero se les va a seguir entregando ese 10% por los siglos de los siglos, amén, que significan miles de millones de dólares que en definitiva jamás retornan a los trabajadores. Aquí tienen un verdadero esquema Ponzi en el cual la AFP eternamente se van quedando con uno de cada 4 pesos como utilidad para ellos. Oye, y debilita el derecho de propiedad. Déjame decirte uno. El solo hecho de estar cambiando del A al B, del B al C, de alguna manera, la gente tiene la sensación que la plata no es de ellos. Porque antes se saltaban del A al E o del E al A lo mismo. Hoy día se van a poder saltar un espacio. Yo creo que esa es una regla que trae el proyecto que limita un poquito los traspasos entre los multifondos. No lo impide, pero lo limita un poco. Pero yo creo que eso tiene algún sentido, fíjate. Porque en el último tiempo hemos visto que hay mucha... ¿La plata es tuya o no es tuya? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Ah? ¿La plata es tuya o no es tuya? No, si no te dice que no lo haga, lo que te pone en el fondo es una mayor restricción para hacerlo. Te lo limita un poco. A mí, pero eso me llama la atención. Fíjate que la derecha todo el tiempo ha hablado de la libertad de los trabajadores, la libertad de poder decidir, la libertad no sé qué más. De la propiedad. A mí me impresiona que ocupen ese término justamente en torno a un tema en el que los trabajadores no tienen ni una libertad. O sea, están condenados hoy día a cotizar. La libertad la tienen para poner la plata en la FP1, FP2, FP3 y en el fondo A, B o C. Pero en definitiva no tienen ninguna libertad de definir qué van a hacer con sus recursos. Es más, ni siquiera está contemplado que en el futuro, si es que le va mejor al 5% que es administrado por la otra entidad, que puedan tomar su fondo y decir, bueno, en vez de estar en la FP que me está rentando poco, mejor los pongo en esta otra entidad. Pero eso es una buena idea, pero hagámoslo también de ida y de vuelta. Si el 5% de que administra el Estado yo se lo pregunté a Rodrigo, está yendo bien, yo se lo pregunté que te puede ir una FP que le va mejor. Sí, yo se lo pregunté a Rodrigo Valdés el domingo pasado y él dejó abierta la posibilidad de que cuando exista la capacidad de evaluar los dos sistemas en términos competitivos, que haya movilidad, que se puede analizar, hacer cambios legislativos. Este proyecto tiene 3 problemas. A ver, uno, Gonzalo. No consideró el pilar la pensión básica solidaria. Son 580.000 adultos mayores. 0. Segundo, el criterio de distribución es parejo. 3-2. Para el que gana el sueldo mínimo y para el que gana 2,5 millones. No debiera ser parejo, debiera ser progresivo. Mientras más ganas tú, más al pilar solidario y menos para ti. Mientras menos ganas, más para ti y menos para el pilar solidario. Y tercera y última observación, este era el momento de que la rentabilidad escandalosa de las AFP se atenuaran. ¿Por qué día? Por decirle a la AFP que el 25% del costo de intermediación, en vez de cobrarlo nosotros los afiliados, se lo carguen a sus utilidades, que son escandalosas. Ya, la pregunta de fondo es entonces, ¿eso fue por falta de imaginación? ¿Eso fue porque no se quiso tocar una estructura o no se pudo judicialmente, constitucionalmente tocar esa estructura? ¿Eso fue porque está coludido de alguna manera el sistema de tal manera de protegerse? ¿Por qué? Porque tú estabas haciendo la ley, estabas haciendo... Yo creo que la debilidad nuestra tiene que ver con la falta de convicción. Y finalmente Valdés y Eizaguirre en distintos momentos han dicho que la capitalización individual es positiva. Entonces hay una defensa de la AFP que yo no lo comparto. Lamentablemente creo que es más que falta de convicción. Yo creo que tienen una convicción que va en la dirección opuesta a la que creemos la grande mayoría. Ha pasado una vez más lo que nosotros veníamos diciendo hace rato. No se toca realmente a la AFP y a su negocio. Es decir, aquí se hace una reforma y era la oportunidad para efectivamente meterle mano a la AFP, que hoy día concentran una profunda crítica social y muy justificada y muy razonable. La utilidad que fíjate que acá hay escándalo cuando salen las utilidades de la ISAPRE, ¿no? Y salen todos los diarios. Las utilidades de la ISAPRE no son nada al lado de la utilidad de la FP. No son nada, ni en monto ni en monto per cápita. Y no pretendo defender a la ISAPRE, evidentemente. Pero al lado de las utilidades que tiene la FP y al lado del daño que le significa en definitiva a los trabajadores y a sus pensiones, es gigantesca situación. Y en un proyecto que tenía la oportunidad de meter mano ahí, efectivamente no se toca. Tenemos que irnos. Le damos las gracias a Tomás Gil. Nos vemos el próximo viernes. Sí, a Francisco Vidal y... Espero estar plenamente recuperado, auditor. Se tuvo que ir Gonzalo Blumen un poquitito antes. Volvemos. Conéctate a la web
Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. Descubrir las cosas que dan sabor y color a la vida. Hola, soy Carla Ochoa. Yo soy Pato Inen. Y queremos invitarlos a todos ustedes a